Bueno, buenas tardes. Vamos a abordar un caso problema referido a una patología valvular, a una valvulopatía. La paciente es una paciente de sexo femenino de 48 años, como antecedentes de enfermedad actual. En la infancia tuvo episodios de anginas a repetición, en uno de los cuales a los 18 años refiere fiebre, disnea y artralgias de grandes articulaciones. Hace 2 años sufrió episodios de disnea a los medianos esfuerzos, tos y expectoración hemoptoica. Se le diagnosticó una valvulopatía mitral y fue medicada en relación a esa patología. Como enfermedad actual, presenta desde hace 3 días fiebre con picos altos de 40 grados centígrados, un conteo de glóbulos blancos de 9.000 por milímetro cúbico, una eritrosedimentación de 40 milímetros en la primera hora. Como otro cuadro, dentro del cuadro se le agrega disnea intensa y arritmia y se oculta un soplo sistólico en foco aórtico y mitral. Falleció durante la internación, entonces vamos a considerar los hallazgos macroscópicos y posiblemente los histológicos que podamos recabar en las piezas de la necropsia de esta paciente. Como primer pregunta sería relacionar el cuadro clínico con el mecanismo fisiopatológico evolutivo de la enfermedad. En segundo término, relacionar la sintomatología con los hallazgos macroscópicos. Y en tercer lugar, describir estos hallazgos macroscópicos. Como un recordatorio de las válvulas cardíacas, recuerden que permiten el flujo sanguíneo unidireccional. Se consideran las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide, con las 3 valvas características, la válvula mitral, entre el surco auriculoventricular a nivel de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y las sigmoideas aórtica y pulmonar con sus 3 valvas sigmoideas características. En un recordatorio histológico, las válvulas histológicamente tienen una capa fibrosa compuesta por colágeno denso que le da su integridad, su fuerza estructural, y una capa esponjosa constituida principalmente por tejido conectivo laxo que sirve sobre todo para absorber los impactos. Un criterio importante a considerar un concepto es que las hojuelas y cúspides tienen poca irrigación, no están vascularizadas y se nutren por fusión, es decir, que la presencia de vasos dentro de las estructuras valvulares corresponde en general a algo patológico. Dentro de lo funcional, estenosis implica la imposibilidad de la válvula de abrirse completamente. Insuficiencia sería la incapacidad de cerrarse adecuadamente. Una enfermedad valvular puede comprender la combinación de ambas condiciones, insuficiencia y estenosis, y clínicamente esta patología valvular puede verse asignada por signos de sobrecarga de volumen, de presión, por la presencia de soplos y signos también de insuficiencia cardíaca. Como las etiologías principales dentro de una enfermedad valvular adquirida, principalmente enfocando las 2 válvulas que están más comprometidas habitualmente, la válvula mitral como signos de estenosis mitral, como causa de estenosis mitral tienen la cicatrización postinflamatoria, básicamente representada en la enfermedad reumática que afecta a la válvula mitral. La insuficiencia o regurgitación mitral puede deberse a varias condiciones: anomalías de las valvas y de las comisuras, puede ser también una cicatrización postinflamatoria, y acá endocarditis infecciosa podría llegar a ser el cuadro que esté presente. También se conocen la presencia de prolapso de la válvula mitral, válvulas redundantes que generalmente se asocian con cambios degenerativos mixoides. Y también hay otras condiciones que generalmente pueden preceder la regurgitación mitral relacionadas con algunas drogas. Como anomalías del aparato tensor, vamos a considerar la ruptura de los músculos papilares. Es un hecho que puede acontecer en el curso de un síndrome coronario agudo que deriva en un infarto de miocardio que puede comprometer con necrosis y con una eventual ruptura del músculo papilar. También esa cardiopatía isquémica, cuando
deja una secuela fibrótica puede comprometer la función del músculo papilar. Y la otra anomalía también que se puede ver en esas situaciones es una ruptura de una cuerda tendinosa. Como anomalías del ventrículo izquierdo, del anillo del ventrículo izquierdo, puede estar el agrandamiento del ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada, cuadros atribuibles a miocarditis, a una miocardiopatía dilatada idiopática o de otra etiología. Y también el anillo mitral puede sufrir las consecuencias de una calcificación, sobre todo en una persona más añosa. Pasando a las enfermedades valvulares aórticas, que son las otras de gran frecuencia, las de mayor incidencia en general y las que suelen tener a posteriori un mayor requerimiento de tratamiento quirúrgico o reemplazo valvular. También tenemos en primer lugar una cicatrización postinflamatoria de etiología probable reumática. La estenosis aórtica senil, una válvula calcificada, es una de las condiciones más frecuentes que se ven, y también la calcificación puede acontecer a menor edad en una válvula aórtica bicúspide congénitamente deformada. Como causas de insuficiencia aórtica podemos citar una cicatrización postinflamatoria, como la fiebre reumática, y como anomalías que pueden influir en la misma, dilatación aórtica degenerativa, aortitis sifilítica, la espondilitis anquilosante puede afectar la salida de la aorta, la artritis reumatoidea o el síndrome de Marfan, que al debilitar la túnica media, las condiciones de las fibras elásticas, puede llevar a una dilatación aneurismática y una eventual disección en el callado aórtico. En la evaluación de las válvulas cardíacas, sobre todo para considerar, primero hay que considerar el conocimiento del cuadro clínico del paciente y luego ver si las condiciones en que uno recibe la válvula. Habitualmente en un servicio de cirugía cardiovascular es habitual recibir estas piezas quirúrgicas de resecciones valvulares para un posterior reemplazo valvular. En el caso que nos ocupa es un material que proviene de una autopsia, donde vamos a tener que evidenciar en el corazón cuál es la patología de esas válvulas y su relación con la patología cardíaca concomitante. Entonces, la válvula es enviada, es decir, un protocolo de diagnóstico para el diagnóstico de una valvulopatía, y primero nos detenemos en los aspectos macroscópicos. Puede obtenerse un peso valvular que lógicamente estaría aumentado en el caso de una calcificación. Denotamos el grado de engrosamiento, si es leve, moderado, severo, si ese engrosamiento de la válvula focal o difuso, si hay depósitos cálcicos, de qué grado, leve, moderado, severo, también si son focales o difusos. Y nos detenemos en algo que es importante, sobre todo para el caso de fiebre reumática y para el de una endocarditis, la infecciosa dentro de las principales causas de endocarditis. La fusión comisural es un dato clave en el diagnóstico ya desde la macroscopía de una valvulopatía reumática, y las vegetaciones tisulares que nos orientan a una endocarditis, probablemente de origen bacteriano en la mayoría de los casos, aunque hay varios diagnósticos diferenciales que considerar. Las cuerdas tendinosas también se pueden ver afectadas en distintas patologías. Al estudiar una válvula, y sobre todo si uno está con el antecedente pendiente de una fiebre reumática, las cuerdas tendinosas suelen tener fusión, engrosamiento, acortamiento de las mismas. En otras patologías, como una valvulopatía degenerativa mixoide, puede llegar a verse un adelgazamiento de las cuerdas tendinosas, y ya se ha referido el hecho de la probable ruptura de cuerdas tendinosas en el caso de un infarto de miocardio o en otra condición, a veces iatrogénica, que considere la ruptura de una cuerda en particular. Esto es más visto del lado derecho en relación a las cuerdas tendinosas de la válvula tricúspide, y debido a la operación, por ejemplo, tomar una biopsia endomiocárdica, penetrando desde la aurícula del ventrículo derecho y pudiendo eventualmente comprometer una cuerda tendinosa de la válvula tricúspide. Se consignan la característica de los músculos papilares, si están normales, hipertróficos, si tienen alguna connotación como
necrosis, hemorragia, fibrosis. Todo eso puede afectar el aparato de sustentación valvular. Y luego consignamos el número de cúspides milulares. Hay algunas condiciones, como la valvulopatía aórtica bicúspide congénita, que en vez de tener 3 cúspides, vamos a encontrar solo 2 cúspides presentes. Yendo al aspecto microscópico, los elementos a recabar son la vascularización, apunta sobre todo a una patología postinflamatoria valvular tipo fiebre reumática o una valvulopatía postinflamatoria secundaria a una endocarditis. La inflamación, que sería aguda, principalmente una endocarditis infecciosa que ha generado un daño valvular y se destaca por la presencia de vegetaciones con fibrina, polimorfonucleares sobre todo, y necrosis de tejido valvular, o crónica, como puede verse, por ejemplo, en una valvulopatía reumática en una fase crónica, con esclerosis, con escaso infiltrado mononuclear y con otros rasgos característicos de un proceso inflamatorio crónico. La esclerosis es un dato común, sobre todo en válvulas degenerativas, esclerocalcificadas, y la calcificación en esta condición, una valvulopatía, por ejemplo, aórtica degenerativa tipo senil con calcificación o sobre una válvula bicúspide congénita. También se mencionó anteriormente la probable calcificación del anillo de la válvula mitral. Los cambios degenerativos en general pueden ser cambios degenerativos mixoides, hialinización, cambios mucoides, etc. Y la necrosis y la presencia de microorganismos generalmente son patrimonio de las endocarditis, sobre todo la endocarditis infecciosa. Luego de tabular toda esta información, que es muy útil tabularla, porque incluso en un número extenso de casos uno puede armar una base de datos y después recabar información con más facilidad. Se deja un renglón para los comentarios y finalmente el diagnóstico de la patología valvular. Yendo a lo que probablemente padecía esta paciente, ya por el antecedente de la infancia, el medio y los antecedentes citados, hay que conocer que la valvulopatía reumática es una fiebre reumática, está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Generalmente aparece en relación a anginas a repetición, y para establecer el diagnóstico de fiebre reumática nos basamos en criterios diagnósticos mayores de Jones, como ser la poliartritis migratoria de las grandes articulaciones, la pancarditis, nódulos subcutáneos, un eritema marginado cutáneo, la corea, y en otros criterios menores que citamos a continuación. En el caso de la paciente, tal vez haya tenido su pancarditis y hay un episodio referido de artritis o artralgias de grandes articulaciones que probablemente sirvan para consignar como una neuropatía de probable etiología reumática. Como criterios menores, la fiebre, las artralgias, eritrosedimentación elevada, leucocitosis, son datos que llevan a la consideración también del diagnóstico de fiebre reumática. El diagnóstico se va a establecer con presencia de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. Entonces, la fiebre reumática en general obedece a un tipo de patología de tipo inmunológica, donde hay, siguiendo la faringitis a las anginas a repetición, una respuesta inmune. El estreptococo beta hemolítico en general va a causar, por un mecanismo de mimetismo molecular entre los elementos de superficie y elementos cardíacos, una cardiopatía reumática aguda. Esta tiene las características de una pancarditis, es decir, que hay una pericarditis fibrinosa, hay una miocarditis, donde la lesión más característica es el nódulo de Aschoff, y en el endocardio encontramos las vegetaciones. Las vegetaciones van a estar sobre todo en el borde de cierre de las válvulas cardíacas, sobre todo la mitral y la aórtica, y son las que a largo plazo pueden dejar la secuela esa de estenosis, de insuficiencia, y llevar al paciente a la consulta ya en la edad adulta. Hay otras placas en el subendocardio, pero que no son de descripción tan frecuente.
La patogenia de la fiebre reumática, entonces está el dato de la angina a repetición, el estreptococo beta hemolítico, la respuesta inmune y las reacciones cruzadas que se dan entre elementos de la pared del estreptococo y que van a afectar el corazón. Decíamos que en la pancarditis hay una pericarditis generalmente tipo fibrinoso, la presencia de una miocarditis granulomatosa con nódulos de Aschoff y la presencia de vegetaciones, ven en el borde del cierre, que está representada la válvula mitral. Entonces reforzamos lo antedicho, pequeñas vegetaciones en la línea de cierre, miocarditis con nódulos de Aschoff que adquieren un valor prácticamente patognomónico en esta patología, una pericarditis inespecífica fibrinosa, esto en la fase aguda. En la fase crónica, la persona en general ya esto acaece en el adulto, válvulas con fibrosis, fusión de comisuras, engrosamiento de cuerdas tendinosas, generalmente lleva a la estenosis y eventualmente insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la lesión histológica característica de la fiebre reumática en la actividad? Realmente es el nódulo de Aschoff. Habíamos descrito la pericarditis fibrinosa, tiene depósitos de fibrina en superficie, tejido de granulación subyacente, pero no tiene rasgos de especificidad. Puede por una parte haber una miocarditis inespecífica, pero la lesión característica que suele encontrarse en relación a los vasos y en el endocardio es la miocarditis granulomatosa, con lo que vemos acá que sean los nódulos de Aschoff. El nódulo de Aschoff llama la atención, son células de estirpe macrofágica de aspecto epiteloide, donde se destacan células de Anichkow con la cromatina central de aspecto en oruga y otras células gigantes de tipo de Aschoff. Acá están un poco reflejadas, células gigantes en esta con cierta multinucleación y las de Anichkow con cromatina nucleares a disposición en oruga. A lo largo de la línea de cierre, en la fiebre reumática se ven pequeños depósitos, acá se pueden evidenciar, y este sería el caso de la fiebre reumática, ya cuando la válvula tiene toda la secuela, esa esclerosis, esa calcificación que se da a largo plazo, ven una estenosis, el orificio valvular, las cuerdas tendinosas acortadas, engrosadas, fusionadas, e histológicamente la esclerosis y vascularización con un infiltrado inflamatorio mononuclear disperso. Las dos imágenes superiores corresponden a la fase crónica y contrastan con los hallazgos relatados en el endocardio, por ejemplo, de la presencia de los nódulos de Aschoff. Una válvula mitral también con aspecto en boca de pescado, la reumática crónica, y acá donde ya es más rígida se nota desde el aspecto macroscópico con calcificación y fibrosis. En una válvula mitral, por ejemplo, podremos encontrar la esclerosis, la calcificación, que se ve con esta tonalidad bien violácea, basófila, una hialinización, inflamación crónica dispersa, infiltrado leve y la vascularización. Estos vasos de mediano calibre no son de observar habitualmente en una valvulopatía. Acá, en este caso, están hablando de una secuela de tipo postinflamatorio, son bastante característicos de esta agresión reumática. Si bien la práctica clínica desde la ecocardiografía se puede caracterizar mejor ya los signos de agresión reumática, acá en este caso ya tenemos ciertas patentes histológicas que aproximan el diagnóstico al de valvulopatía reumática. Es dable consignar que no son frecuentes la aparición de nódulos de Aschoff en la valvulopatía crónica. Sí puede darse, como en este caso, que esa valvulopatía lleve a una dilatación cardíaca de una paciente que recibe un trasplante cardíaco por una miocardiopatía dilatada. La válvula mitral tenía cierto grado de engrosamiento
y la paciente tenía un antecedente de fiebre reumática, posteriormente llegó a una progresiva dilatación, la miocardiopatía dilatada y a un trasplante cardíaco. En la fase crónica, ¿qué podríamos encontrar en el corazón? En la fiebre reumática, bueno, hipertrofia de los cardiomiocitos, fibrosis intersticial, fibrosis perivascular principalmente, una fibrosis densa en general que rodea los vasos intramiocárdicos, y se ha dicho también en la literatura más antigua que esta disposición de la fibrosis con algunas células mononucleares interpuestas puede corresponder a un estadio de una reparación o una secuela fibrótica de un nódulo de Ashworth. Pasamos al otro cuadro valvular, que también hay que hacer diagnóstico diferencial, en este caso en la paciente por el cuadro de fiebre, disnea, arritmia e insuficiencia cardíaca, a veces de rápida instauración, que es la endocarditis. La endocarditis puede presentarse en un paciente con factores de riesgo, inmunosuprimido, diabético, sometido a maniobras de cateterismo. La anoxia puede ser un Streptococcus viridae, por ejemplo, estafilococo, y dar un daño endocárdico inicial, que en un principio los microtrombos pueden ser estériles, mientras que esos microtrombos, esas trombosis, pueden organizarse y si se ocurre una infección, producirse una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa en realidad, como definición, es una colonización con invasión de las válvulas cardíacas y el endocardio parietal por un agente infeccioso que provoca un proceso inflamatorio. Se forman vegetaciones friables, es decir, que se deshace con facilidad, están compuestas por restos necróticos, material trombótico, fibrino plaquetario y microorganismos, que es el elemento característico de las colonias bacterianas. Todo esto se asocia a la destrucción de tejido subyacente. ¿Qué microorganismos van a producir una endocarditis? La mayoría son bacterianas, aunque también hongos, rickettsias, clamidias pueden estar comprometiendo las estructuras valvulares. Pueden aparecer en válvulas previamente normales, pero hay una predisposición en válvulas bicúspides congénitas, en otras válvulas en enfermedades cardíacas congénitas, o también, como vamos a ver, en las válvulas protésicas, ya sea de tipo biológico o mecánica. Las válvulas más afectadas son la válvula aórtica y la válvula mitral. Las causas de endocarditis infecciosas, entonces en las válvulas nativas, sería el Streptococcus alfa hemolítico, Staphylos aureus, enterococo y un grupo de bacilos aeróbicos gram negativos que se conocen con todos los nombres de cada uno de ellos individuales, organismos ASEC. Otro grupo son las endocarditis en válvulas protésicas, Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, bacilos aeróbicos gram negativos, hongos y Streptococcus alfa hemolítico. Y como un grupo particular de riesgo son los drogadictos endovenosos, donde también la endocarditis puede estar producida por el Staphylos aureus, por bacilos ASEC, por Enterococcus, Streptococcus y hongos. Los factores de riesgo, entonces, estuvimos mencionándolos: las cardiopatías congénitas, válvulas mitrales mixomatosas, estenosis valvular calcificada, sobre todo la bicúspide tipo congénita, válvulas artificiales, protésicas, biológicas o mecánicas, y otros factores predisponentes: neutropenia, inmunosupresión, diabetes, cateterismos endovenosos, drogas y alcohol. Para los criterios diagnósticos, esto es más en el territorio clínico, hay los criterios de Duke. Básicamente, desde el punto de vista anatomopatológico, nos centraremos en demostrar microorganismos en las vegetaciones, embolias o abscesos intracardíacos, y tratar de confirmar esa presencia de la endocarditis activa y bacteriana, principalmente mediante la demostración de colonias. Los criterios clínicos mayores son los hemocultivos, principalmente, donde se halla el organismo, es lo más importante para poder instituir si se tiene precozmente un tratamiento adecuado, y es muy también característico los hallazgos ecocardiográficos. Así como en el caso de una valvulopatía reumática se encontraba una agresión reumática, acá la presencia de vegetaciones o abscesos, otras características de la endocarditis infecciosa se van a poder demostrar por el ecocardiograma.
Un nuevo soplo, una insuficiencia valvular que no estaba presente, debe adquirir un valor muy importante en el criterio diagnóstico clínico para llegar al diagnóstico final de endocarditis infecciosa. Y luego otros criterios menores, drogas intravenosas, lesiones cardíacas predisponentes, fiebre, y las lesiones un poco que se van a demostrar clínicamente: petequias, subunguiales, lesiones, infartos sépticos, fenómenos inmunológicos que pueden estar asociados, y otros hallazgos ecocardiográficos que a veces pueden no ser tan contundentes, pero pueden establecer la sospecha de una endocarditis infecciosa. Acá vemos una válvula que tenía cierto grado, válvula mitral con esclerosis previa y con toda esta masa de vegetaciones que histológicamente corresponde a este material, con fibrina, plaquetas, elementos polimorfonucleares que habla de una inflamación aguda y un gran número de colonias bacterianas, lo cual refuerza el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Estas son toda la constelación de hallazgos clínicos: hemorragias subunguiales en astilla, lesiones de Geneway en los dedos, tenemos los nódulos de Osler, petequias conjuntivales y lesiones también en el fondo de ojo. Y en cuanto a las vegetaciones, todas estas masas fungosas, fungoides, destrucción del tejido, son bastante características y hay que asociarlos a procedimientos previos, cateterismos, procedimientos odontológicos, todos pacientes que tienen diagnósticos previos que pueden ser patologías predisponentes. Las vegetaciones es un material que se deshace con facilidad, y acá vemos el material trombótico, fibrino, plaquetario y las colonias bacterianas en una válvula mitral. En la endocarditis infecciosa la vegetación es más grosera, destruye tejido, ven acá, rompe cuerdas tendinosas, hay mayor agrupamiento de este material de aspecto fungoide y que se deshace fácilmente. Y otros dos diagnósticos pertinentes son la endocarditis trombótica no bacteriana, que como lo dice el nombre, también es una inflamación del endocardio vascular con material trombótico y sin la presencia de bacterias. Hay que establecer ya con este diagnóstico, este criterio, una sospecha clínica de un cáncer, un cáncer que esté dando un fenómeno paraneoplásico, esta endocarditis. Y finalmente la endocarditis de Lippmann-Sachs en el lupus eritematoso sistémico, que se ven cambios fibrinoides a ambos lados de las vertientes de la válvula mitral, de las dos caras. Las complicaciones de la endocarditis infecciosa pueden ser locales o generales. Dentro de las generales, las más graves son insuficiencia cardíaca, embolias sistémicas, pulmón, cerebro, vaso, riñón, con abscesos e infartos sépticos, y pueden ser con una morbimortalidad relativamente elevada si no es tratada a tiempo. Y las complicaciones locales, estenosis o insuficiencia valvular, absceso miocárdico en anillo, destrucción del tejido valvular, de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares, aneurismas del seno de Valsalva y pericarditis supurativas, secuelas, destrucción de las estructuras valvulares, engrosamiento fibroso focal o difuso. La endocarditis infecciosa puede comprometer válvulas nativas, pero también válvulas protésicas. En este caso la complicación es infrecuente, pero con una mortalidad muy elevada. Se considera que puede ser temprana esa endocarditis infecciosa si acaece dentro del año de la operación de un reemplazo valvular. Los Staphylococcus aureus, epidermidis, gram negativos y hongos van a la cabeza entre los gérmenes causantes. Y la endocarditis infecciosa tardía se considera después de los 12 meses de la intervención quirúrgica reemplazo valvular. La mortalidad también es importante, es muy significativa, y están también los estreptococos y Staphylos epidermidis. Es decir, los microorganismos en general no tienen diferencias entre la afectación entre válvulas mecánicas y biológicas, y por supuesto las complicaciones son embolias de esas vegetaciones y trombos. Una de las complicaciones son la dehiscencia del anillo donde está suturada la válvula. Esto puede dar una permeación, un leak
una fuga de la circulación hacia los tejidos periprotésicos y desde el punto de vista electrocardiográfico un bloqueo a nivel del nodo aurículo-ventricular y por supuesto la disfunción valvular que va a llevar a un reemplazo de la válvula. Y acá para ir completando el tema, las complicaciones en las válvulas protésicas, este panus, este material que va destruyendo parte del anillo valvular en una válvula mecánica acá y en una válvula protésica que corresponde a la endocarditis infecciosa. Y este es mejor todavía para ver las características de todo este material blancuzco que está comprometiendo acá todas las valvas de una válvula biológica. Se ve acá la sutura, los hilos de sutura al tejido circundante. Esta sería la endocarditis trombótica no bacteriana, para verla reflejada en la imagen, que como lo ven tiene valvas con vegetaciones, con fibrina y plaquetas sin colonias bacterianas, y la de Lehmann-Sachs, que está relacionada con el lupus eritematoso sistémico, compromete superficies inferiores de válvula mitral y tricúspide. Las vegetaciones son pequeñas, estériles, el material es granular eosinófilo y asociadas a vasculitis y necrosis fibrinoide típica, que es la que uno suele observar